Bueno, buenos días a todos. Soy Julio Álvarez y bueno, soy técnico asesor en Intia. Y bueno, en primer lugar doy las gracias a Intia por darme la oportunidad un año más de estar aquí haciendo el balance de campaña. Doy las gracias a las cooperativas y a las explotaciones por compartir con nosotros siempre los datos y trabajar día a día. Y en especial a todos los compañeros y compañeras que al final conformamos un gran equipo y trabajamos en el día a día para ir mejorando, ¿no? Por eso estamos aquí. Bueno, esto es el Valle de la Berrueza, no sé si alguno lo conoce, es una zona de mi pueblo y es una de las zonas más bonitas de Rastella. Y ahora ya vamos a empezar con el balance de campaña un poco en serio, ¿vale? Para explicar el balance separamos un poco el ciclo de los cultivos en el otoño, el invierno y la primavera. Primeramente hablaremos del clima para ver un poco las temperaturas y las precipitaciones, ver un poco cómo afectan, ¿no?, en el desarrollo de cultivos, en las plagas, el control de adventicias y enfermedades. Y por último repasaremos las superficies y los rendimientos un poco en cada zona. Como hemos comentado antes, pues ha sido una campaña en general un poco adversa, vamos a decir, con bastantes diferencias entre zonas y bueno, conforme vaya desarrollando la charla, pues iremos viendo un poco las diferencias. Primeramente vamos a hablar de las temperaturas. Para la elección del repaso del clima de la campaña se han cogido cuatro zonas un poco agroclimáticamente diferentes. Estaría Pamplona, que digamos es la zona más fresca y con más pluviometría, después Arroniz, que hace referencia a la zona de Tierra Estella, Yesa y Monteagudo, que sería más la ribera. El patrón de las temperaturas voy a explicar Pamplona un poquito más en detalle, pero luego veremos al comparar las cuatro zonas que el clima ha sido, o sea, la temperatura ha sido bastante similar, ¿no? Empezamos la segunda quincena de octubre con temperaturas más altas a la media. Después tenemos en noviembre pues similares a la media de otras campañas y luego el final del año 2022 temperaturas también bastante superiores a la media. Tuvimos, digamos, calor en el principio del invierno. Nuevamente en enero y febrero pues temperaturas bastante frías, que eso nos gusta, nos viene muy bien en estos cultivos. Y después a partir de marzo empezaron a subir las temperaturas, incluso en abril ya pensamos que se nos adelantaba el verano más que la campaña pasada. Pero por suerte tuvimos un final de mayo más fresco que bueno, en algunas zonas ha ayudado bastante al llenado del grano y a terminar la campaña un poquito mejor. Como he comentado en Arroniz, pues bueno, más o menos similar a lo que hemos explicado, en Yesa también parecido y en Monteagudo también parecido. Si vemos aquí la comparativa se mantiene un poquito eso, ¿no? Pues en la segunda quincena de octubre y el mes de diciembre temperaturas un poco más altas, luego destacan los fríos del invierno, temperaturas nuevamente altas en primavera y temperaturas frescas en el mes de mayo. Si pasamos a las precipitaciones, pues bueno, en general ha sido una campaña que ha llovido bastante menos en lo que es la primavera y en algunos casos también en el invierno. En el caso de Pamplona, la segunda quincena de noviembre y la segunda quincena de enero pues ha llovido más que el doble que la media, pero luego hemos tenido fechas en las que ha llovido mucho menos o incluso, fijaos, la primera quincena de febrero sin pluviometría. Al final destacar desde la salida desde primeros de febrero, pues la pluviometría en la primavera, que es cuando nos hace falta para estos cultivos, pues ha sido bastante baja y al final de la campaña, en el mes de junio, pues ahí sí que tenemos precipitaciones en forma de tormenta. En la estación de Arroniz, bueno, a golpe de vista, ¿no?, pues la primavera ya se ve que ha sido muy seca, sí que en final de noviembre y primeros de diciembre ha llovido un poquito más y segunda quincena de enero también. Pero en febrero nuevamente la primera quincena nada, la segunda poco más que la media y luego al final de campaña, pues en mayo y junio sí que llovió algo más, pero bueno, son zonas en las que ya no ayudan tanto estas aguas. En cuanto a la zona de Yesa, pues nuevamente eso, en noviembre y diciembre humedad, en la segunda quincena de enero también bastante humedad, pero luego la primavera de nuevo pues prácticamente sin precipitaciones o bastante escasas, salvo el final de la campaña en junio. Y luego ya bajamos a la ribera y bueno, pues aquí tampoco hay grandes cosas que explicar, ¿no? Hemos tenido algo de humedad en noviembre y diciembre, pero el resto de la campaña pues sin humedad hasta final en junio, donde estas aguas pues no nos ayudan. Aquí vemos un poco la comparativa de las cuatro zonas. Lógicamente pues la zona de Pamplona y la zona de Yesa siempre llueve bastante más, Arroniz estaría un poco en el punto medio y en la ribera pues no llueve ni la mitad. Vale, a la hora de explicar la charla empezamos en el mes del otoño. Durante la presentación he puesto una serie de tablas, son tipo esta tabla de aquí, en la que hay, bueno, en la parte izquierda veis las acciones que voy a explicar de cada estación
Y en la parte derecha pues veis las distintas zonas agroclimáticas, ¿no? Estaría la baja montaña, zona media, zona intermedia, zona árida y además de ello el regadío. Las acciones se valoran en favorable, media y desfavorable. Ahí tenéis los colores abajo a la derecha indicados. Y bueno, en cuanto a la climatología, en el mes de septiembre no lo hemos puesto en las gráficas del clima, pero sabemos que es un mes a tener en cuenta, ya que nos gusta hacer unas falsas siembras y que tengamos que purgue el campo, ¿no? Pues que salgan malas hierbas, que salgan los ricios de la campaña anterior del cereal. Y hemos tenido un septiembre que pues, empezamos con bastante sequía y veníamos de la primavera pasada con sequía, el verano con sequía y prácticamente no hubo nascencias de ricios. Esto también hizo que las fechas de las colzas se cambiasen un poco. Solemos sembrar la colza, llevamos unas campañas sembrando a final de agosto y primeros de septiembre, porque si hay buenas tormentas, pues el día al final es más largo y la implantación suele ser mejor, pero este año pues, se retrasó un poquito. Tuvimos precipitaciones en septiembre en forma de tormentas, pero sí que eso ha marcado bastantes diferencias en las nascencias de la colza. Ha habido zonas en las que ha nacido bien porque había humedad, pero en la mayor parte de zonas pues, ha habido que levantar varias parcelas por falta de humedad. Que esas parcelas al final pues, hemos tenido que cambiarlas en algunos casos por guisantes o por girasol por el tema del ecoesquema de rotación. Después pasamos a octubre, al principio de la primera quincena de octubre es cuando se realizan las siembras de forrajes y leguminosas, como es el caso de las habas, y luego ya, conforme ya pasamos el pilar, pues se empieza bastante fuerte con la siembra de cereales. En algunos casos se ha retrasado un poquito por la falta de humedad, pero bueno, generalmente en final de octubre y primeros de noviembre pues se ha sembrado prácticamente todo el cereal, salvo los ciclos cortos que hemos ido un poquito más tarde. En cuanto a las aplicaciones de preemergencia, pues, bueno, en algunas zonas sí que se han recomendado, pero en la gran mayoría de zonas se ha echado bastante menos preemergencia que la campaña pasada por falta de pluviometrías. Tanto en colzas, pues, por ejemplo, el ejemplo del de Brinón, ¿no? Que bueno, solemos echarlo porque vemos que funciona bien, pero si la nascencia vemos que no está muy asegurada, pues no echamos. En el caso de las leguminosas tampoco se ha echado tanto por tema de humedades en el suelo y lo mismo pasaría en los cereales. En cuanto a las nascencias, pues a la hora de los forrajes nacieron bastante bien, las habas un poquito peor, al final son semilla que enterramos más, una semilla más gorda, necesita más humedad, y los cereales, lo que comentaba, en la zona de baja montaña bien y en el resto pues hay parcelas de todo, parcelas de tierra fuerte o sombríos y demás que necesitan siempre algo más de humedad. A la hora de hablar de plagas, pues bueno, en primer lugar hablamos del zabro. El zabro sabéis que es una plaga que afecta más a los cereales que a otros cultivos, en general más a los trigos y las cebadas, y bueno, podemos tener el problema de que nos haga daños de rodales y ahí tengamos pérdida de planta. En general esta campaña no ha habido incidencias muy graves, pero sí que se ha visto en todas las zonas, aunque con los tratamientos piretroides y los fríos del invierno pues se ha controlado bien. En cuanto al pulgón que nos transmite la virosis del enanismo en el cereal, pues sabemos que es una plaga que tenemos que controlar en el invierno. Debemos de vigilar pues eso, los vientos del sur, los vuelos del pulgón y en caso necesario pues, realizar tratamientos. Esta campaña no se ha visto virosis en el final del ciclo. La pulguilla es una plaga que afecta a la colza, principalmente en los primeros estadios, entonces si la mala nascencia la juntamos con una campaña como esta que ha habido incidencia importante de pulguilla y hemos tenido que realizar tratamientos hasta diciembre, pues nos ha hecho bastante daño. En cuanto al limaco, veníamos de una temporada muy seca, entonces no había ricios en las parcelas y bueno, prácticamente no ha sido necesario tratar colzas y mucho menos cereales. Las plagas es algo con lo que tenemos que convivir, pero bueno, en muchos casos, aparte de los tratamientos químicos, pues tenemos opciones de hacer alternativas, como puede ser el caso del zabro, para eliminar esta plaga. En cuanto a las adventicias, bueno, en el mes de septiembre, como he comentado, no había humedad, con lo cual las falsas siembras no han funcionado, no hemos hecho preemergencias porque tampoco había humedad, entonces la nascencia al final se ha retrasado hasta el momento en el que han nacido los cultivos. Las posemergencias sí que ha habido bastante buenas eficacias. Al final el control de hierbas es un problema que tenemos prácticamente en todas las parcelas, tenemos que convivir con él y bueno, tenemos que ver que hay más alternativas que el uso de herbicidas. Al final herbicidas muchas veces cambiamos de nombre comercial, cambiamos de materia activa, pero estamos echando mismos grupos químicos con la consiguiente problemática de resistencias, entonces debemos de hacer pues, bien rotaciones de cultivos, bien métodos culturales como son pues eso, las falsas siembras o el laboreo con volteo o pues el que no quiere tocar hace un intercultivo, etcétera.
Y luego tenemos la elección de la variedad, ¿no? Al final la lucha genética, siempre vamos a elegir una variedad porque este da 100 kilos más por robada. Bueno, hay que ver más cosas que los rendimientos, ¿no? Nos fijamos también en cómo se implanta, nos fijamos también en la resistencia a enfermedades y sin duda pues, la competencia con la mala hierba es importante. Vale. En el otoño-invierno es cuando solemos valorar la implantación de los cultivos. En el caso de la colza, pues, bueno, la nascencia en las zonas de más humedad fue buena, con lo cual la implantación fue bastante mejor, y en las zonas más hacia pues eso, zona media, zona intermedia y demás, pues la implantación ha sido peor porque la nascencia ya fue mala. En cuanto a las leguminosas, en el caso de las habas, pues donde ha llovido bastante se implantaron bien. En el caso de los guisantes, la siembra se realiza un poco más tarde, entonces sí, la nascencia fue buena, pero al final con los fríos del invierno pues fue un poquito más despacio. Eso ayudó a que hiciese buen sistema radicular, que luego vendría bien en la primavera. Y en cuanto a los forrajes, la implantación fue buena, pero sí que cuando empezamos con los hielos pues fueron un poco para atrás los forrajes y se perdió en muchos casos algo de planta. Y en el tema de los cereales lo mismo. Bueno, ahí veis en la imagen de la derecha, ¿no? Pues una parcela bastante grande que en lo que es la vega de río, pues la nascencia ha sido muy buena, en cambio en los cogotes de tierra blanca, pues al final necesitan más humedad y son tierras más frías, pues la implantación ha sido peor. Pasamos al invierno. En cuanto a los ciclos, bueno, en las zonas un poco más frescas, pues entre que la nascencia venía un poco más tardía, la implantación un poco más tardía y ha hecho frío, pues ha retrasado un poquito esos los ciclos. En algunas zonas ha venido eso bien, porque las lluvias del final de campaña, pues al venir el ciclo más tarde se han aprovechado de esas lluvias. En cuanto a los excesos de pluviometría, pues bueno, ya hemos visto que en invierno no ha llovido mucho y aparte veníamos de una época muy seca en la que el campo se tragaba lo que le echáramos. Entonces no ha habido problemas de encharcamiento en las parcelas. En cuanto a los herbicidas, pues por un lado pudimos entrar a tratar cuando nos dio la gana y en algunos casos cuando la ley nos lo permitió, con unas labores extraordinarias de los herbicidas que echamos en invierno, tanto en los cultivos de hoja estrecha de cereales, que podemos ir a controlar pues bien vallico o bien colazorra, como en el caso de los cultivos de hoja ancha, que vamos con los antigramíneos, ¿no? En invierno, y gracias a los fríos y la humedad pues funcionan muy bien. En cuanto a la fertilización, hemos podido entrar al campo sin problemas, hemos tenido muy buen suelo también, hemos hecho la primera cobertera muy bien. Cabe destacar que hemos tenido un invierno que al principio hacía una buena temperatura y lo poco que se lavó la última cobertera de la campaña pasada, pues teníamos ahí nitrógeno disponible, una muy buena mineralización, cosa que se ha notado. Por ejemplo, no hemos visto cebadas en general amarillas y eso al final, pues entre que no ha llovido demasiado y que había nitrógeno disponible, pues se ha notado. Aprovecho esto para decir que, bueno, creo que debemos de ser un poco conscientes con el uso de los fertilizantes, que no debemos echar a lo loco. Ya sé que aquí hay de todo, pero bueno, en general llevamos unas campañas muy buenas y estamos animados a echar nitrógeno. Entonces hay que considerarlo. Pasamos al invierno. A nivel general ya veis que muy poquitas enfermedades. Al final un invierno frío pues no suele dejar mucha enfermedad. Destacan el trigo y la avena, que en algunas parcelas de zonas de más pluviometría, pues que había bastante semilla y tenían bastante nitrógeno, pues sí han tenido algo de oidio. Las cebadas que se han sembrado quizás un poco pronto en las zonas más húmedas de ciclos cortos, pues han tenido algo de enfermedad. Y en los regadíos, pues bueno, algunas parcelas, pero sin importancia. En el caso de leguminosas y de colzas, pues muy buena sanidad. Bueno, he puesto aquí un par de gráficos de la estación de Meteo Navarra y el gráfico de izquierda lo que nos viene a decir es pues, que ha llovido mucho menos que otras campañas, y el de la derecha lo que nos muestra es el grado de humedad que teníamos en las distintas zonas. Ya veis que la zona sur y gran parte de la zona media está puesto como extremadamente seco, y bueno, gran parte de la zona media hacia el norte pues está como muy seco, y hacia arriba también va seco. O sea, digamos como normal está Sant Esteban y la zona de Vera como más húmeda. Que bueno, esto es un poco visual, pero ya sabíamos cómo había sido la campaña. Pasamos a la primavera. En cuanto a las hierbas en los cultivos de hoja estrecha, el funcionamiento de herbicidas ha sido muy bueno, entonces los campos estaban limpios. Y en cuanto a los cultivos de hoja ancha, pues podría haber puesto en el principio de la primavera que todo era verde porque venían los campos muy limpios y los herbicidas habían funcionado bien, pero hemos tenido un final de ciclo en el que las pluviometrías han hecho que, especialmente en los campos donde la implantación de los cultivos de hoja ancha no era muy buena, pues ha salido bastante hierba y como el cultivo además cubre un poquito el suelo, pues toda la humedad la saca la mala hierba. Destaca el caso de las habas, ¿no? Ahí a la derecha vemos una imagen de habas que, bueno, las habas no es que estén muy buenas este año, pero vamos, están llenas de hierba con la consiguiente problemática en la cosecha.
En cuanto al pulgón, pues al tener una primavera con el inicio con buenas temperaturas, hemos tenido bastante pulgón. Hemos visto pulgón en guisante, hemos visto pulgón en las colzas y también en el caso de los cereales, pero bueno, sin incidencias demasiado graves. La lema es un coleóptero al final que bueno, es una plaga que la vemos todas las campañas, pero que esta campaña ha destacado porque hemos tenido bastante más. Hay gente que bueno, se alarma un poco. Es una plaga que lo que hace es la larva se come el parénquima vegetal y bueno, disminuye la capacidad de la hoja de fotosíntesis. Vale. En las zonas más húmedas sí que ha habido parcelas que estaban más atacadas, al final el ciclo venía más tarde y hemos visto más lema, pero en la mayoría de zonas creo que no ha sido una plaga como para la necesidad de alarmas o tratamientos. En la zona más de la ribera se ha visto algo de tronchaspigas. El tronchaspigas ya sabéis que, bueno, pues que corta del tallo y cae la cabeza al suelo y lógicamente pues hay pérdida de cosecha. Suele ser bastante visual, pero bueno, en muchos casos la pérdida de cosecha tampoco es tan alta. Es una plaga bastante complicada para hacer un seguimiento, con lo cual no sabemos muy bien cuándo hacer el tratamiento. Bueno, por último, no lo he mencionado aquí, pero sí que en algunas parcelas se ha visto que hay tallos en los que han sido cortados, bueno, tenían heridas en el final del tallo y con la consiguiente pérdida de cosecha. Hemos visto las cabezas blancas y pensábamos que podía ser fusario, no podía ser tronchaspigas o demás, pero no. Era algo que bueno, todavía tenemos que estudiar. Aquí he puesto unas imágenes. El meliguete pues, ha empezado pronto en la colza, desde los primeros botones florales. El pulgón, como he dicho, pues, se ha visto en colza, se ha visto en cereales. La lema, ahí vemos dos ejemplos, ¿no? En la parte izquierda pues, ha comido un 50% de la hoja y el resto de plantas parece que están bien. En la imagen de la derecha ya vemos que se ha comido el 100% de la hoja, tiene 4 o 5 larvas en una sola hoja y bueno, pues ahí el daño sí que puede ser algo mayor. Y por último el ejemplo del tronchaespigas. En cuanto a los forrajes y el girasol, bueno, pues los forrajes, como he comentado antes, ¿no? La nascencia fue buena, pero luego los fríos del invierno pues, se perdió bastante planta. No ha sido una campaña muy buena de forrajes, salvo en algunas zonas nortes, el forraje no ha ido muy bien. Hay gente que se le ha mojado el forraje nada más cortarlo, otros nada más rastrillar y otros al empacar, y a otros se les ha mojado en los 3 procesos, o sea que los forrajes en general han sido bastante malos, ¿no? En cuanto al girasol, pues bueno, viene una campaña muy buena, la implantación ha sido buena, la nascencia, bueno, a pesar de no llover mucho en abril, pues como venía el campo con algo de humedad, pues ha nacido bien. Hemos tenido algunas parcelas con problemas de limaco, pero bueno, sin duda va un año extraordinario para el girasol. Tendremos buenas perspectivas de cosecha, ya veremos a ver. En la primavera repasamos ahora las enfermedades. Como veis, prácticamente está todo verde. Esto es bueno, vale, hemos gastado poco en fungicida, pero nos da un poco más alegría cuando entramos a tratar el campo, ¿no? Eso significa que hay potencial, que tenemos humedad en la primavera. En las zonas más frescas pues ha habido algo de enfermedades en trigo, se vio algo de roya amarilla, se vio algo de septoria, que quizás en las zonas que el ciclo se ha alargado algo más, pues sí que subió de la tercera o cuarta hoja hacia arriba. Se ha realizado algún tratamiento, pero bueno, en la gran mayoría de casos pues bastante sanidad. En cuanto a la cebada, lo mismo. Quizás alguna diferencia entre variedades en el final de ciclo, en las zonas frescas ha visto algo, pero bastante sanas. Y en el tema de las avenas, bueno, en las zonas más frescas que tuvimos pluviometrías al final del ciclo, cuando ya estaba, bueno, la avena todavía estaba un poco verde, pero el grano prácticamente estaba ya formado, que tuvieron algo del mintos, pero bueno, creo que es algo que no ha quitado cosecha, ni simplemente por mencionarlo. En cuanto a leguminosas y colzas, al igual que en el invierno, muy buena sanidad. Y bueno, destacar estos campos que hemos visto, ¿no? Los hongos saprófitos famosos, no es la primera vez que lo hemos visto en campo. Aquí ya veis es una parcela bastante amplia con distintas vetas de tierra. Los saprófitos al final son hongos que afectan al tejido muerto de los cereales y quiero mencionar un poco que hay veces que hablamos y no, las parcelas que tienen algún rodal negro he ido y las cabezas negras no tienen grano. Bueno, pues no tenían grano tampoco antes de entrar los saprófitos, ¿vale? No son los saprófitos los que hacen esa pérdida de grano. Al final, generalmente son zonas más delgadas, con que la cabeza ha sufrido, no ha llenado bien el grano y ahí es donde entra más fácil el saprófito porque muere antes el tejido vegetal. En las zonas más frescas, que parece que la cosecha venía mejor, pues hemos tenido el problema del pedrisco en el final de ciclo, ¿no? Al final las tormentas de primavera muchas veces vienen con pedrisco, ya vemos ahí daños importantes, muchas parcelas han tenido que dejar bandas
Y ahí están pues, los peritos de los seguros que tienen mucha tarea este año, por eso aún falta algunas tiras de cosechar. Hay parcelas que tienen más del 50% del daño y sobre todo donde más daño hay es en las colzas. Al final ya sabéis, la silicua en cuanto está seca, pues si cae una pedregada fuerte se pierde bastante. Bueno, y ahora vamos a comentar un poco la distribución de los cultivos extensivos esta campaña en Navarra. El círculo izquierdo es lo de esta campaña y el pequeño de la derecha es el de la campaña pasada para comparar. Llevamos 3 campañas en las que el trigo sigue superando a la cebada y bueno, en este caso ha disminuido un 4% respecto a la campaña pasada. Lo podemos achacar quizás a la normativa de la PAC, que al final exige pues, que hagamos un ecoesquema de rotación y bueno, el caso de la avena y la cebada se mantienen en el mismo porcentaje. En cuanto a la colza disminuye un 1%, quizás lo de la colza podemos achacarlo a la falta de humedad en septiembre, que hay gente que se frena un poco y no siembra y hay parcelas que se han tenido que levantar. Aumenta las habas en un 1% por el tema del ecoesquema de rotación y bueno, considerable el aumento del guisante, ¿no? Al final el guisante ha aumentado un 4%, que luego veremos en el gráfico de alternativas, que es considerablemente importante. Si miramos los cultivos extensivos, pues bueno, el trigo, lo que comentaba, ha bajado, la cebada más o menos se mantiene, siempre el trigo por encima de la cebada. Al final en el trigo pues, tenemos la cosa de que tenemos más opciones de control de herbicidas, tenemos variedades que se están adaptando a distintas zonas y tenemos muchas zonas que se sembraba mucha cebada durante años consecutivos y tenemos el problema de la anguina, ¿no? Entonces, pues, una de las rotaciones es el trigo. Destaca abajo en morado pues, cómo las alternativas han subido mucho. Si vemos las alternativas, bueno, en el caso de la avena la consideramos una alternativa, ya veis que está más o menos siguiendo la línea. En el caso de la colza, lo que comentaba, baja un 1%, que puede ser por la mala ascencia y por la falta de humedad en el momento de la siembra. Las habas han subido ahí abajo en morado un 1% y el guisante, pues ya veis, ha pasado de en torno a las 2.800 hectáreas a cerca de las 9.000. O sea, es el punto más alto que tenemos en Navarra de datos que tenemos aquí y bueno, ayuda también que la cosecha de la campaña pasada, el guisante fue bastante bien. Y bueno, y aquí ya resumimos el total de la cosecha de Navarra. Al final tenemos un 85% de los datos y bueno, se ha hecho una estimación. Estamos en torno a las 630.000 toneladas en la comunidad. Es la quinta peor campaña de los 32 años que tenemos aquí y si miramos los 10 últimos es la peor campaña. Podemos hablar de un 7% menos a la campaña pasada y en torno a un 21%, y la campaña pasada ya era un 13, un 14, un 15% a la anterior. Y lo que comentaba, ¿no? En los últimos 10 años, pues si hacemos una media, está hasta un 21% por debajo. Vale, rendimientos de cebada según la zona agroclimática. Aquí sí que bueno, tenemos menos años porque al final está sacada las medias por varias zonas y si vemos en los últimos 13 años, pues sin duda ha sido la peor campaña en el caso de la cebada. Destacar, o sea, se ve, ¿no? En la parte derecha ya vemos, pues salvo baja montaña y montaña, pues mucho rojo, con lo cual ha sido una mala campaña, pero especialmente en la zona árida, o sea, son 159 kilos por hectárea, lo cual quiere decir que lo que se ha cosechado pues está en torno a los 1.000 kilos y pues hay muchas zonas que el 90% se ha dejado sin cosechar. Y bueno, en la zona de la baja montaña sí que ha mejorado un poco respecto a la campaña pasada. En el caso de los trigos, pues ya veis también, ¿no? Casi todo está en rojo, lo mismo con la zona árida, estamos con 80 kilos por hectárea, ¿no? Muchas parcelas sin cosechar y bueno, la media general pues también es inferior a de los últimos 13 años y la zona de la montaña y baja montaña, bueno, quizás los datos falta algo de cosechar, pero ya veis que bastante mejor que la campaña pasada. Y muchas gracias.